Los mayores de las residencias aragonesas ya han comenzado a recibir una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus. Uno de los primeros centros donde se ha administrado ha sido en Romareda, y como ya ocurriera en diciembre, una de las primeras en recibir la vacuna ha sido la zaragozana Emilia Nájera, que ha lanzado un mensaje a toda la sociedad. Ahora que todo el mundo se enamora, porque eso es lo que hace falta, porque si nos ponemos los abuelitos y los nietitos no, ahí están los nietitos y los nietazos, que hay nietitos y nietazos de grandotes, y esos son los que se van de fuera. Pero también, oye, que también todos tenemos derecho a vivir. Y esta vacuna es para vivir todo el mundo bien. A lo largo de las próximas semanas, Sanidad espera vacunar a los alrededor de 15.000 mayores en residencias, un colectivo especialmente vulnerable y con una inmunidad más frágil frente al virus. Lo harán con viales de Pfizer o Moderna, las mismas que ya recibieron en las otras 2 dosis y con una organización similar. ¿Cómo se va a hacer? Pues se va a hacer como se hizo con la primera y segunda dosis, que es los centros de salud se organizan y acuden a los centros residenciales a administrar la vacuna. Comenzaremos por aquellos centros que no tienen brotes y los centros que tienen brotes se dejarán para el final. En la actualidad, la comunidad cuenta con 20 brotes activos en residencias, aunque algunos de ellos están a punto de cumplir ya un mes sin nuevos contagios, momento en el que pasarán a considerarse como superados.